Entonces, la importancia de las brigadas empresariales en la respuesta a emergencias. Bueno, Rafael, mil gracias, muy buenas tardes. Creo que sí tengo problemas con la cámara y no puedo, no me veo. Lo importante es que se vea la presentación. Primero que todo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por darnos la oportunidad a todas las personas que de una u otra manera estamos trabajando con la atención prehospitalaria. Hay varias, digamos que aristas sobre el tema de atención prehospitalaria que es muy importante abordar. Y lo que hemos visto en estos 2 días me parece muy interesante. Sin embargo, yo quise aportar o queremos aportar desde acá con hacer conciencia sobre esta atención prehospitalaria, no desde el ámbito del profesional como tal, de los que nos formamos en algún momento y tenemos la vocación de atender y de salvar vidas, sino aquellas personas que a veces también tienen, digamos que una intención, pero no tuvieron o no quisieron orientarse de pronto por esta línea. Y estamos hablando de esas personas Lego que en algún momento nos ayudan y nos prestan alguna primera respuesta antes de que podamos llegar a ser los paramédicos alguna atención. Yo me nombro como paramédico, sin embargo, mi experiencia va más enfocada, como lo pudiste nombrar, en temas de organización, en cómo vamos a hacer la prevención y cómo hacemos promoción de estas buenas prácticas y situaciones de emergencia que nos generan, pues, que tengamos que hacer esta atención. Entonces, el día de hoy quiero hablarles de esa importancia de esas brigadas empresariales en la respuesta a emergencias. Pero antes que todo, quiero como traer una reflexión de este padre de la medicina que nos dice, la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. Y creo que sobre eso es que a veces basamos nosotros, los que trabajamos mucho en seguridad y salud en el trabajo. eh, y sobre todo en la enfermería, trabajamos mucho en cómo hacer prevención. Sí, eso es creo que lo más importante. Es mejor enseñarle a la gente cómo no necesitar la medicina. Yo creo que ese es el punto de partida para todos. Si todos tuviéramos claro la importancia de la prevención, de cuidarnos, de evitar los accidentes, de ser un poco más riguroso en las inspecciones, en la medición de los actos, yo creo que no sería necesario tener tanta atención frente a la medicina, pero pues desafortunadamente no es así y pues por eso se nos presentan estas situaciones. Em, Quiero empezar un poco hablando sobre algunos antecedentes en Colombia, por lo menos, que en los cuales han marcado de pronto impacto social por esas actividades que se llegan o esas emergencias en las cuales pues se vio afectado de alguna u otra manera la sociedad y donde nuestros organismos de socorro pues tuvieron la oportunidad de participar y atender la situación de emergencia, pero que claramente siempre hubo responsabilidad, acompañamiento o atención de la sociedad en esos primeros momentos. Aquí estamos viendo un ejemplo de uno de los edificios que para la época era considerado como el rascacielos de Latinoamérica. Tenía o tiene aproximadamente 43 pisos. El edificio es el edificio de Avianca, acá en Colombia, en Bogotá, y por los años 70 pues era considerado uno de los edificios más grandes. Resulta que en uno de los pisos se genera un incendio y empieza a replicarse el incendio por los diferentes pisos, provocando pues la muerte de varias personas y pues dejando 63 heridos de consideración. Pero es el impacto de la actividad o de lo que, o sea, de lo que pasó en ese momento, lo que pues digamos que nos trae a que lo tengamos en cuenta. En 1985, de pronto también fue muy sonado internacionalmente,
el volcán Nevado del Ruiz hace erupción y en su erupción, pues la lava busca un caudal y ese caudal es por un río que atraviesa un municipio de acá de Colombia, o que era de Colombia porque realmente quedó completamente arrasado, que se llama Armero. Y digo se llama porque después fue reubicado en otro lugar y donde pues hubo más de 25.000 personas fallecidas en este evento. Y como podemos ver en la fotografía, pues los rescatistas eran las mismas personas, son las personas que en ese momento están presenciando la situación, los que están brindando su primera ayuda. O sea, seguimos hablando de personal Lego en la atención de prehospitalaria, más que prehospitalaria, perdón, en estas atenciones de emergencia. Claramente, pues no hay protocolos, no hay cuidados, no hay manejo de nada. Tratamos es de salvaguardar la vida como sea. En 1999 también tuvimos un signo de gran magnitud. Este sismo es conocido como el terremoto del eje cafetero, pero afectó más a la capital del departamento del Quindío, que se llama Armenia, y pues donde tuvimos unas cifras bastante elevadas de personas fallecidas. 1.185 personas fallecidas, 8.536 personas heridas, pero sobre todo 35.972 viviendas inhabilitadas, o sea, que no podían utilizarse para poder seguir viviendo. Prácticamente, Armenia es una ciudad pues importante, es la capital de uno de los departamentos acá en Colombia, pero no es una ciudad muy grande y para la época tampoco era muy grande. Los grupos de socorro, sí, como en todas las ciudades, pues contábamos con grupos de socorro atentos a prestar la atención y la ayuda, pero era la misma comunidad la que ayudaba a buscar y a rescatar a las personas que de pronto pudieran estar con vida o de pronto a la ubicación de personas fallecidas. Entonces volvemos a ver a la comunidad aquí interactuando con estas situaciones de emergencia. Discúlpenme. En el 2015 hubo un colapso en una mina en Río Sucio Caldas, esto también hace parte del eje cafetero, y al menos 15 mineros que estaban trabajando quedaron atrapados. Acá, digamos que la primera respuesta que se dio frente a ese alud y cómo ir a tratar de rescatar a esos compañeros fue dado por pues la brigada incipiente que tenían este grupo de trabajo como tal. Es importante destacar o no, destacar, no, discúlpenme, recalcar que que la minería acá a veces no está muy controlada, que si bien es cierto tenemos normativas que hablan sobre sistemas de gestión directamente para la minería, pues se trabaja mucho de manera informal y esto hace pues que se presenten estas situaciones o que no tengan la posibilidad de una respuesta y una ayuda inmediata. Entonces, en la imagen podemos ver cómo es la misma comunidad la que está tratando de buscar el rescate, mientras que la Agencia de Minas, la Defensa Civil, la Policía Nacional, la Cruz Roja, todos, la Dirección General de Riesgo, que digamos que es como la máxima autoridad en Colombia para poder controlar los temas de emergencias, pues tratan también de organizar un rescate. En el 2017, las lluvias vuelven a hacer estragos en nuestro país y en la capital del Putumayo, en Mocoa, también una ciudad pequeña, se presenta un desbordamiento del río y pues tenemos varias afectaciones en las viviendas y más de 336 personas que se vieron afectadas. Como vemos en la imagen, está el ejército tratando de apoyar y ayudar a la comunidad, pero es la misma comunidad la que también está brindando una atención y está brindando esa primera respuesta a las situaciones de emergencia. Y de pronto, más sonado para todos, en el 2016, en noviembre del 2016, se iba a jugar la final de la Copa Suramericana
acá en Colombia con un equipo de Brasil, y el vuelo charter que traía al equipo pues sufre un accidente aéreo donde choca con uno de los cerros ya casi próximo a aterrizar, y que el acceso pues para los grupos de rescate se hizo muy difícil precisamente porque era una zona montañosa y donde los primeros en llegar a la atención o a poder brindar esa ayuda fue la misma comunidad. Y de hecho pues existe, no sé si lo escucharon en algún momento, escuchan o se habla de un niño ángel que es un habitante del municipio, del lugar, que orientó a los rescatistas de cómo podían llegar y acceder al lugar para poder atender a las personas. Desafortunadamente, más del 80% de las personas fallecieron, pero pues se lograron rescatar a 6 personas con vida gracias pues a esa ayuda de la comunidad en la ubicación. Entonces aquí empezamos a ver también un poco sobre esa participación de la comunidad, qué tan importante se hace también en estos momentos de atención. Em, También quiero recalcar un poco que gracias, pues no quisiera decir como gracias, sino a raíz más bien de estas situaciones de emergencia que se presentan y se han presentado durante todos los años en nuestro país, ha fortalecido mucho nuestros grupos de rescate y nuestros grupos de atención, dándole la oportunidad de ser un referente y apoyo, sobre todo en algunas de las situaciones que se han presentado a nivel internacional. Entonces quise traer unos apartes acá de nuestros grupos de rescate, que no solamente son los de la Cruz Roja, la Defensa Civil, que los encontramos en diferentes partes del mundo, sino que, por ejemplo, en nuestras unidades del Ejército y de la Policía cuentan con unos grupos también especializados de rescate y están siempre prestos a apoyar estas situaciones de emergencia, no solo acá en Colombia, sino que también en diferentes lugares del mundo, como lo podemos ver en un sismo que se presentó en Turquía, en Japón, en Ecuador, para los que nos están escuchando desde Ecuador, en México. También hemos apoyado bastante situaciones y creo que hemos fortalecido unos lazos muy fuertes en los grupos de rescate y de socorro con estos países. Entonces, esto hace que nosotros nos volvamos también como un referente y por eso me parece muy interesante este espacio donde nos unimos de diferentes países de latinoamericano, no, y de España y Iberoamérica, para poder hablar de estos temas tan importantes como es la atención prehospitalaria. Después de hacer esta pequeña introducción y un poco de remembranza sobre las atenciones y sobre las emergencias que se han presentado acá en Colombia y de Colombia como referente, me gustaría hacer una pregunta para todos, para el que quiera abrir su micrófono y ayudarnos con la respuesta, sobre todo porque entiendo que la gran mayoría de las personas que están hacen parte de los grupos de socorro o de rescate, ¿sí? Sobre todo en temas de atención prehospitalaria. Pero quisiera escuchar de pronto qué beneficios o inconvenientes se les han presentado por el apoyo de una brigada Lego en el momento en los que ustedes han ido a prestar su atención. ¿Ha sido beneficioso? Por el contrario, dilatan un poco la prestación de la ayuda, dificultan, incomodan. Quiero escucharlos, quiero darles la oportunidad para que abran su micrófono y me cuenten si se ha presentado y qué de pronto situación se les ha presentado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, te escucho. Buenas tardes, Lisandro Ramírez de Policía Cívica aquí de Colombia. Lisandro, En ¿cómo estás? cuanto, bien, gracias. En cuanto a las brigadas Lego, en cuanto a la parte, es un apoyo súper importante. Lo digo yo, pues trabajo en la Universidad San Mateo y allá tenemos una gran brigada de emergencia, puesto que son profesionales la mayoría en SST, y algunos pues manejan otras áreas diferentes, como tú lo decías, son personas que tienen la vocación de servicio, que se han entrenado al igual que nosotros, pero no tienen un título profesional en lo que hace es la parte médica.
y ha sido un gran apoyo en las situaciones de emergencia, sobre todo el año pasado, cuando sucedió bastante temblor aquí en Ujú. Colombia. Entonces nos ayudaron a evacuar bastante los tres eventos que hubo, jornada mañana y también hubo réplica en la noche. Se pudo evacuar a 6.000 estudiantes que teníamos allí. Son personas que cuando reciben el apoyo ya de la parte profesional, son muy dados a escuchar y a abrir las puertas pues, para que se logre una gran actividad y trabajo en ello. Entonces, pues es una parte beneficiosa. Lisandro, mil gracias por ese aporte. Y sí, digamos que a pesar de no tener conocimientos, tienen algo que nos identifica con nosotros también, que escogimos de pronto esto como una parte de nuestra vida o lo escogimos como una profesión, y es esa vocación de ayudar, que es, más adelante vamos a hablar un poquitico sobre esas características que deben de tener los brigadistas, pero una de esas es esa vocación de ayuda, y eso creo que es importantísimo. No sé si alguien quiera aportar algo más. Bueno, creo que no. Entonces, continuemos. Vamos a hablar entonces un poco sobre lo que son las brigadas de emergencia. Cuando vamos a hablar de estas brigadas de emergencia, ahorita vamos a reconocer un poco las diferencias entre las dos clases de brigadas de emergencia, pero ¿qué es una brigada de emergencia? Una brigada de emergencia es ese grupo de personas que nos van a apoyar en las empresas, en este caso, y que nos ayudan a identificar de pronto esas condiciones que nos podrían llegar a afectar eh, en alguna situación de cuando se materialice una amenaza. Son las personas que conocen cómo deben actuar, deben de reconocer qué tienen para poder atender la emergencia, ¿sí? Todas las empresas deberían de tener o elaborar un plan de emergencias y de contingencias. En Colombia, por lo menos, está regulado y está normatizado que todas las empresas deben de tener un plan de emergencia. No sé si a nivel Latinoamérica esto sea una normativa que obligue a que se tenga un plan de emergencias. Sin embargo, el hecho de que se obligue acá en Colombia no garantiza que sean los idóneos los documentos que se tienen para poder dar respuesta a eso. ¿Ese documento qué es? Ese documento es un paso a paso de lo que se debe hacer en caso de una situación de emergencia. Existen acá, digamos que, una estructura de cómo se debe llevar un documento de plan de emergencia, un documento que establece varias condiciones, pero no debemos de perder el objetivo de lo que es el documento plan de emergencia, sobre todo, y lo digo desde el ambiente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que a veces más por darle cumplimiento a la norma, no enfatiza o identifica el objetivo real de un documento o el del plan de emergencia, que no es más que tener las directrices de qué hacer cuando se presente un accidente, una emergencia, se materializa una situación de emergencia. Entonces, a veces encontramos unos documentos que son grandísimos, extensos, que nadie va a poder leer en una situación de emergencia y que los brigadistas a veces ni se lo aprenden. Y entonces eso complica un poco más, pues digamos que el proceso formativo de estas brigadas de emergencia. Los administradores de los planes de emergencia y contingencia deben ser los brigadistas. Normalmente vemos que los planes de emergencia en las empresas son documentos que conoce el auditor que hace que hace la auditoría del sistema de gestión, el encargado de sistemas de gestión, en algunos casos los representantes y los gerentes de las empresas, pero realmente muy pocas veces vemos involucrados al grupo de brigadistas, no solamente en el conocimiento, sino en la construcción del documento de plan de emergencia. Eh, Estos documentos de planes de emergencia, si bien es cierto, deben de tener una directriz de una persona con conocimientos que pueda hacer los análisis como tal de vulnerabilidad o de amenazas o identificación de riesgos, pues no se puede alejar de lo que conocen realmente las personas que van a vivir el día a día en esas situaciones
que se puedan presentar ahí como las emergencias. Entonces, ¿quiénes son? Pues los mismos trabajadores que hacen parte de ese grupo de emergencias. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre a los brigadistas en la elaboración de los planes de emergencia. Pero ¿quiénes son esas brigadas de emergencias? Es un grupo que se constituye de personas de una organización que valga la redundancia, se organizan o se unen para poder atender esas situaciones de emergencia. Pero no solo atender, y aquí volvemos a la primera parte de mi intervención cuando hablaba sobre la prevención, es prevenir también esas situaciones de emergencia. Si bien es cierto, las emergencias se pueden presentar por condiciones propias del trabajo, también se pueden presentar por situaciones naturales. Esas lógicamente no las podemos controlar, pero las podemos mitigar. Las podemos identificar y podemos mitigar el impacto que se puede llegar a presentar a raíz de una situación de amenaza biológica, natural, perdón. Pero las que son intrínsecas al trabajo, las que hacen parte de el trabajo, sí se pueden controlar y sí podemos también mitigar mucho más el impacto y digamos que también deben estar reconocidas dentro de nuestro documento, deben ser conocidas por los brigadistas y en ese orden de conocer la prevención que hacen ellos es también de divulgación de reconocer con sus compañeros y su trabajo, venga, tenemos que tener cuidado con esto, pilas como estamos haciendo esto. eh, bueno, digamos que siempre están como en constante comunicación también con los otros compañeros de trabajo. Estos brigadistas siempre deben de estar atentos a hacer inspecciones, a verificar, sí, que puede llegar a generar un incidente dentro de la organización, alrededor de la organización. A veces no solamente es las cosas que se puedan pasar dentro de mi empresa, sino lo que podría pasar alrededor de mi empresa que podría también afectarme. La brigada de emergencia estará siempre enfocada a el uso de los equipos e instalaciones previstas a fin de dominar el evento o en tal caso de controlarlo hasta la llegada de las ayudas externas. Y esta es la importancia de la primera pregunta que yo les hacía. Si había habido algún inconveniente en algún momento en la prestación del servicio donde les hubiese dificultado a la brigada, porque la brigada no debe, una brigada empresarial no debe ser un impedimento, no debe generar o aumentar la situación de emergencia. Deben de estar prestos para ayudar. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía ahorita nuestro compañero Lisandro, estos brigadistas siempre están ávidos de ayuda y esa es una de las características que tienen. Están ávidos a ayudar, están siempre prestos a cómo más te puedo colaborar, ¿sí? Entonces, es muy importante que la formación de la brigada tenga unas características importantes que vayan enfocadas a que ese brigadista se forme en el ser, en el saber y en el hacer, ¿sí? Él tiene que ser persona, tiene que saber hacerlo y tiene que saber ejecutar lo que está realizando. Él tiene que tener esa integralidad como brigadista. No nos sirve para nada un brigadista apático, no nos sirve un brigadista que se las sepa todas o que se las quiera saber todas o aquel que va a todas las capacitaciones y a todos los cursos, pero a la hora de la verdad, cuando se presenta una situación de emergencia, no sabe o se nos bloquea y no sabe cómo actuar. Bueno, el bloqueo puede ser natural en algunos casos, pero pues realmente a veces el bloqueo se da es por la falta de conocimiento. Yo siempre he dicho que a nosotros nos asusta, nos da miedo, es el no saber qué hacer. Y eso es lo que yo siempre les digo cuando empezaba mis capacitaciones de brigadas de emergencia es, mire, si bien es cierto, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer cuando se presenta una situación de emergencia es mantenga la calma. Y era lo primero que me refutaban. Ah, pero ¿cómo voy a mantener la calma si el señor está ahí convulsionando o hay mucha sangre? Sí, o sea, es que lo que te lleva al miedo, lo que te lleva a esa situación como tal, es no saber cómo controlar eso o qué pueda pasar.
la expectativa, la sensación de lo que va a pasar, pues puede generar esa sensación de miedo o de incertidumbre como tal. El miedo es bueno tenerlo para que yo no me sobrepase también en las acciones que voy a realizar. No estoy diciendo que no hay que tenerle miedo o que todas las personas que de una u otra manera hacemos atención perdamos el miedo. No, el miedo está ahí, de hecho es el que nos da como esa energía para poder atender, pero importante es que cuando yo tengo claro lo que debo hacer, pues puedo controlar mucho mejor la situación y esa ansiedad puede disminuir mucho más. Entonces, importante siempre que nosotros tengamos en cuenta que los brigadistas deben de tener estas tres premisas que para mí son importantes, o estos tres competencias como tal, que es el ser, el saber y el hacer. Es importante recordarles siempre a los brigadistas que ellos atienden la situación hasta la llegada a los cuerpos de socorros externos y que son profesionales ya y que tienen mucha más capacidad. Esto siempre es un tema jerárquico en ese sentido de siempre el que tenga más conocimiento es el que va a estar ahí liderando el tema, pero acá en este caso es este personal Lego atiende o controla la situación, controla, porque yo digo más de controlar esta situación, hasta que no llegue la ambulancia, el paramédico, el bombero, el policía, porque no solamente estamos hablando de estas situaciones, sino yo lo hablo en todas las emergencias en general. Aquí en el ambiente que estamos hablando más de atención prehospitalaria, más de atención en salud, pero estamos hablando en estos aspectos de unas brigadas integrales que deben de saber los límites en todas sus condiciones. ¿Cuáles son los objetivos de una brigada? Digamos que los objetivos de la brigada como tal están en identificar las fuentes de riesgo, ¿sí? En saber y reconocer, y por eso lo decía al principio, en esa importancia de hacer un recorrido, de conocer las tareas, de conocer los componentes, los equipos, las actividades que vamos a utilizar dentro de nuestra organización, que nos puedan llegar o que puedan llegar a ser una fuente detonante de una amenaza y se genere, esto se traduzca, ¿no?, en una emergencia. Entonces, es tenerlas mapeadas, localizadas. Por eso, dentro de esas funciones, el brigadista o dentro de las funciones puntuales de un brigadista no solamente está el atender, sino hacer inspecciones constantes. Esas inspecciones también no solamente se deben hacer a lo que puedan ser fuentes generadoras de riesgo, sino que también a los equipos que tengamos para poder atender las situaciones de emergencia. Debe hacer ejercicios y mantener y evaluar las situaciones de emergencia, planear y coordinar las acciones de salvamento que se van a prestar antes de que lleguen, como lo dije anteriormente, los grupos de socorro. Em, y hay que tener en cuenta que existen clases de brigadas, ¿no? Estamos hablando las brigadas estructuradas o las profesionales, que es donde encontramos a personales que se han capacitado, se han entrenado profesionalmente en el tema y conforman una brigada estructurada, una brigada profesional. Y nosotros estamos hablando en este caso de las brigadas primarias o integrales de personal Lego que está conformada, como lo decíamos anteriormente, por voluntarios, voluntarios de la empresa. Normalmente son voluntarios. En algunos casos no pueden ser voluntarios porque no hay tanta voluntariedad en el tema de la participación en la brigada. Yo quiero contarles el caso. em, o como experiencia, durante mis años de experiencia o de trabajo, he desarrollado diferentes funciones. Una de esas fue ser coordinador o encargado del tema de salud ocupacional en un museo interactivo acá en Colombia muy importante y muy famoso. Y este museo se encuentra es, subterráneo, por decirlo así.
y a mí cuando me contrataron pues para garantizar el tema de la seguridad y salud de los que trabajan. Pero esa seguridad y salud en el trabajo se traspola a la población cuando es el foco del negocio como tal, porque al ser un museo, discúlpenme, porque al ser un museo, pues es más la cantidad de visitantes o de personal externo que se tiene que la cantidad de personas que laboran dentro de este lugar. Es un museo, pero era como un parque, un centro interactivo donde de hecho pues se llevan a los niños a que aprendan, eh, a que conozcan un poco más de ciencia. Entonces los visitantes que más iban eran niños. Y cuando yo fui a conformar la brigada de emergencia, me encuentro con la problemática que les estaba contando. Muy poquitos brigadistas voluntarios para poder atender a mucha población. Entonces, pues hablamos con los directivos, exponemos la situación, donde aquí pues primaba era la situación de cómo conformamos, establecemos y fortalecemos el plan de emergencia eh, del centro interactivo si no tenemos brigadistas. Entonces, nada, cambiamos la filosofía, cambiamos y dijimos, hay unos roles que deben de cumplir con una respuesta a emergencias. Entonces, lo que hicimos fue organizar una brigada que era voluntaria, en la que nos iba a apoyar, pero otros que nos acompañaban, algunos cargos, perdón, que nos acompañaban, como los temas de seguridad. Entonces ellos nos apoyan, eran brigadistas, entonces los capacitábamos no solamente en sus temas de seguridad física como tal, sino que los capacitábamos también en manejo de extintores, en traslado de víctimas, los capacitábamos también en primeros auxilios para que ellos nos apoyaran en el tema también. Pero, ¿quiénes eran los que tenían ese contacto directo con los visitantes? Pues los guías, los que están haciendo esa relación, acompañando a los grupos, atendiendo a cada uno de estos visitantes, pues ellos también tenían que recibir su capacitación de brigadista y estaba dentro de su rol y logramos colocar que todas las personas recibían su capacitación. En últimas, pues terminaban siendo brigadistas. No era tan voluntario, era un tema más de su rol de trabajo que nos permitió fortalecer un poco más esa brigada y esto funcionó bastante bien, por lo cual digamos que fue muy reconocida en el sector, pues la brigada que se había conformado en ese momento en ese centro interactivo. Entonces, acá sí es importante que si bien es cierto, todas las empresas deben de tener una brigada y que es voluntario, pues que no se le puede colocar eh, la obligatoriedad en algunos casos a esas brigadas, pues es importante que dentro de las personas que administren los planes de emergencia, jefes de brigadas o administradores del sistema de gestión, jefes de recursos humanos, los mismos gerentes, pues tengan claro que es importantísimo tener un grupo que pueda dar respuesta, una primera respuesta a eso y pues busquen la forma de hacer que puedan participar de una u otra manera. Estos brigadistas, entonces, como lo estaba diciendo, estas brigadas están conformadas por personas voluntarios, pero más que voluntarios, como lo decía, son personas que pues son contratadas en la empresa para hacer determinadas cosas, pero que terminan también dentro de sus funciones realizando esto y por eso deben de tener una adecuada capacitación y entrenamiento básico en esas áreas que vamos a trabajar. Es importante que en las brigadas también exista una estructura como tal. Debe existir un nivel estratégico, debe existir un nivel táctico, debe existir un nivel operativo, tal cual como funciona un grupo de rescate. ¿Sí? Hay unos que se encargan de las estrategias, otro que se encarga de la ejecución como de organizar y los que ejecutan directamente. Entonces, en
el nivel estratégico colocamos acá pues como los ejemplos de quién podría ser como el director de brigada, el director de la empresa, el gerente de la empresa. En el nivel táctico, el jefe de emergencias, el jefe de intervención, de coordinadores de emergencia, bueno. Y los niveles operativos, ya esos grupos operativos de trabajo, como su nombre lo dice, que ya van directamente a la función específica de prevención o mitigación o actuación o respuesta y en esa situación de emergencia. ¿Cuáles son esas responsabilidades de la empresa que es importante que tengamos en cuenta? Eh, es importante que tengamos claro que necesitamos tener un presupuesto, o que una brigada necesita tener un presupuesto, y esto debe estar contemplado dentro de los presupuestos que se establecen anualmente en las organizaciones. En algunos casos lo hacen anual, pero siempre debe estar contemplado esa partida presupuestal para poder dotar adecuadamente la brigada de emergencia. Debe tener también un plan de capacitación, unos tiempos específicos que le permitan a esas brigadas realizar sus procesos de capacitación, de formación, pero sobre todo de entrenamiento. Y acá sí es importante que tengamos en cuenta que una de las grandes dificultades para una conformación de una buena brigada es que a veces tendemos a pensar en las organizaciones que solamente con el hecho de que yo les dé unas horas de capacitación para que ellos vayan a un salón, se sienten en ese lugar a recibir esa capacitación con ese instructor que es muy bueno, que hemos contratado y que nos costó un montón de plata, con eso es suficiente. No, debemos hacer entrenamientos, debemos hacer prácticas, debemos hacer simulaciones, debemos estar preparados con ejercicios sobre lo que se va a actuar en el momento. Porque si yo no voy practicando lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo, en el momento en que lo necesite ejecutar, no lo voy a tener tan claro. Y eso es algo, un llamado como que siempre venimos haciendo nosotros y como les comentaba, yo trabajo, como les comentaba Rafael, yo trabajo para una administradora de riesgos profesionales, ¿sí? Donde, pues digamos que el énfasis que tenemos en nuestro modelo de capacitación nos permite que ese modelo de formación brinde más entrenamiento o pueda brindar más entrenamiento que los modelos tradicionales, pero más adelante les voy a contar un poco más sobre el tema para que podamos ver cómo solucionar de pronto esos pequeños inconvenientes. La empresa también tiene que propiciar la asistencia a esos espacios, no solamente internos, sino externos, pero también a veces malentendidos. Uno ve que la empresa, cuando nos pasa mucho a las administradoras de riesgos laborales acá en Colombia, que somos las encargadas como de asesorar, digamos que de ayudar a conformar un poco las brigadas en las empresas, pero digamos que las solicitudes que con más frecuencia vemos que nos hacen hacia las ARLs es de la pista, ¿cuándo nos va a dar una pista? Y las pistas son unas salidas a campo donde pues llevan a los brigadistas a un paseo muy chévere, le decimos un paseo chévere, donde pues prácticamente en 8 horas en algunos casos, en otros 8 horas, digamos que en algunos casos, en otros hacen unas pistas de 4 horas, en otras sí logran hacer písticas de 2 días, pero digamos que esas pistas yo no tengo problema con las salidas de campo. De hecho, me parece que son momentos de motivación, de integración, de reconocimiento para el trabajador que está prestando su tiempo y está dando su tiempo también para poder pertenecer a este grupo, pero digamos que a veces la orientación que se le está dando a la pista es solamente eso. Y realmente lo que debería hacer es un acercamiento al entrenamiento como tal de las situaciones reales. Por eso a veces promovemos más que esas pistas de entrenamiento se hagan al interior de las organizaciones. Qué mejor que montar un escenario de una situación de emergencia con los recursos que tengo para que todos se preparen, no solamente los brigadistas, sino que los mismos trabajadores
también puedan en el entorno identificar cuáles son las características o lo que está realizando la brigada, reconozca la importancia de la brigada, pero es que nunca los ven actuar. Afortunadamente, o en algunos casos, pues no los ven actuar, sino hasta que se presenta una situación de emergencia. Pero por la falta de entrenamiento, a veces se bloquean y eso genera que haya también un choque entre los trabajadores con los brigadistas, en el sentido de que si también te van a invitar a hacer la brigada, no, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo si ustedes no aprendieron nada? O sí, entonces digamos que esto lo pretendemos, o desde acá estamos tratando de trabajar mucho en que cambiemos el concepto de lo que son esas salidas, que a veces son más como unas salidas pedagógicas que, o de acercamiento entre los mismos brigadistas, que vuelvo y repito, no tengo nada con eso, pero sí debe ser más enfocado a cómo yo, mediante una simulación, me acerco a lo que podría pasar para poder responder de una mejor manera. Dentro de estas responsabilidades de las empresas también está que deben permitir que los integrantes de la brigada sensibilicen y promuevan ambientes seguros. Entonces, el brigadista se sienta a su puesto de trabajo, a veces tienen chalecos, brazaletes, algunos uniformes que los logran identificar, pero solamente te ven si alguien pasa por el puesto o porque tienes el botón, lo que te esté reconociendo o que te logre identificar, pero no te están viendo por tus acciones porque, como dijimos anteriormente, probablemente, y ojalá de verdad para una situación real no tengan que prestar o demostrar sus habilidades, sino que creo que podrían hacerlo en momentos de sensibilización, de hacer a veces unas charlitas de 5 minutos hablando sobre prevención de accidentes, sobre cómo, por ejemplo, enseñarles a reconocer las partes de un extintor, cuáles son las diferencias, o cómo por lo menos identificar las clases de fuegos. Sí, digamos que hay muchas cosas que los brigadistas aprenden que pueden ser replicadas a sus compañeros o a la sociedad sin necesidad de tener que estas personas hacer un curso o pertenecer a una brigada, pues para que sepan ayudar a mitigar. Em, y entonces, en ese orden de ideas, es importante también que las empresas permitan que todos sus trabajadores participen en esos ejercicios que se están realizando de sensibilización, de entrenamiento, de capacitación. Como lo decía anteriormente, si yo no pertenezco a la brigada, pero se va a hacer un ejercicio de entrenamiento, pues la empresa debería de brindar esos espacios para que los dos se relacionen también, tanto el que es brigadista como el que no es brigadista, con esa simulación de situación de emergencia que se está presentando para que los dos ya estén preparados cuando se venga una situación de emergencia. Em, no podemos dejar de lado también cuáles son las responsabilidades de la brigada, de los brigadistas, y estas sí las vamos a dividir en unas etapas, ¿no? Porque como decía, las funciones de los brigadistas van muy enmarcadas también, no solamente en el actuar, sino también en la prevención. Entonces, en esa etapa preventiva, el brigadista tiene como responsabilidad capacitarse y en el transcurso de mi vida laboral, eh, ya les conté que había administrado temas de planes de emergencia y de brigadas también. También tuve la oportunidad de ser entrenador, capacitador, facilitador, instructor, como lo quieran llamar, y notaba que a veces los brigadistas que ya habían recibido, que ya llevaban algún tiempo y habían recibido cierta capacitación, eran muy reacios a capacitarse, a ir nuevamente a las capacitaciones. Más adelante les digo por qué, pero no iban a las capacitaciones, ¿sí? Y siempre digo que a pesar de que de pronto me estén, o yo ya he visto algún tema, siempre tengo algo nuevo para aprender. De hecho, las personas que hemos tenido la oportunidad o la posibilidad de enseñar o capacitar,
siempre en cada capacitación, creo que los que más aprendemos somos los que estamos enseñando, ¿sí? Y ahorita también hago un refuerzo sobre el tema. Estas responsabilidades de los brigadistas en esta etapa preventiva también tiene que ir frente a esas inspecciones, como lo dije anteriormente, en la prevención de actividades de alto riesgo cuando se requiera. O sea, no podemos ver que solamente, y lo digo de pronto, acá en Colombia tenemos una normatividad, discúlpenme, fuerte para el tema de tareas de alto riesgo, donde existen unos protocolos, existen unos procedimientos, sobre todo para el tema de trabajo en alturas. Estos exigen que debamos de tener un coordinador, que cada uno debe tener un curso y que debemos aprender dentro de nuestros procedimientos y dentro de nuestros cursos que hacemos para poder trabajar en alturas, debemos tener la capacitación de rescate. Esto no puede ser ajeno a la brigada. La brigada también debería hacer esos cursos de alturas, también debería tener esas capacidades porque esta es una actividad de alto riesgo. Cuando nosotros hablamos de alto riesgo, es que la probabilidad de que se materialice una situación es mucho más alta que las otras actividades. Por consiguiente, la formación de los brigadas debe ser proporcional o directamente proporcional a esos riesgos. Y a veces dejamos esa tarea funcional solamente a esos grupos que van a, o esos trabajadores que van a realizar esa tarea de alto riesgo. La inspección y mantenimiento de los equipos, como ya los habíamos hablado, pero eso no tiene que ver solamente con los extintores, no tiene que ver solamente con el botiquín, tiene que ver con los sistemas de alarma, de comunicaciones, sí, con todos esos sistemas de control de incendios que se tienen en la organización. Y esto también lo digo con mucho agrado porque si bien es cierto, esto a veces no lo hacen mucho los brigadistas, sí me he encontrado con algunos brigadistas que saben más del equipo del sistema de control de incendios que el mismo encargado de administración o de la misma empresa digamos que se encarga de los pagos o mantenimiento de ellos. Entonces, esto no puede ser como que, sí, hay un detector de humo, no, hay que saber qué características tiene, cada cuánto es el mantenimiento. Deben involucrarse un poco más esas partes para poder tener claridad sobre que esos elementos realmente van a funcionar y funcionan eh, en el momento, funcionan en la detección o en la activación de los sistemas de alarma. Eh, Discúlpenme. Estoy haciendo acá un esfuerzo con ustedes porque acabo de salir de un proceso gripal muy grande, pero con toda la actitud y todo el cariño estoy acá porque me parece que esto es un momento muy importante pues para podernos acercar con temas tan importantes como estos. Entonces les pido disculpas si en algún momento pues se me va una tosecita y sobre todo porque aquí estoy hidratándome bastante para poder mantener mi voz. Bueno, continuemos. Deben cumplir con esas labores asignadas para la prevención de emergencias. Deben tener claro que dentro de las responsabilidades de la brigada está el cumplir con esas labores asignadas. A veces los brigadistas hacen parte de la brigada. Yo no me pregunto, yo me preguntaba a veces, no sé por qué. O sea, si tú no quieres hacer entrenamientos o no se te ve una buena disposición en los entrenamientos, en las capacitaciones, ¿por qué estás? La respuesta está muchas veces en el tema de beneficios. No con esto quiero decir que no se le deban dar beneficios a los brigadistas. ¿Sí? No se le sino que a veces más por el hecho de obtener los beneficios voy a una capacitación o asisto a un entrenamiento, pero pues realmente no tengo esa vocación para poder atender esa situación de emergencia. O no tengo esa vocación para poder pertenecer a la brigada, sino que lo hago por esos requisitos. O también, muy contradictorio con lo que dije anteriormente, pero pues porque me toca. Y aquí entonces es un llamado para que los que brinden esas sesiones, los que sean los encargados de dar esas sesiones de capacitación, de entrenamiento, de conformar la brigada, se enfoquen más en cómo yo le inyecto un poquito de ese amor por la atención
en esa necesidad de que todos en algún momento vamos a tener que depender de alguien o vamos a necesitar la ayuda de alguien. Entonces, más que se vayan más por esa esencia del querer ayudar que por otra cosa. A veces encuentro dificultades en las empresas como es que él no va a hacer eso porque no está dentro de su tiempo laboral. Es que él no va a pertenecer a la brigada o ellos no quieren porque no, su trabajo no le permite o porque el jefe no lo va a dejar. Pero créame que si se presenta una situación de emergencia y esa persona tiene la vocación de ayuda, independientemente de que no lo dejen o que no esté dentro de sus roles o no sea en su horario laboral, algo hará para ayudar. Y qué mejor que ese algo que haga, pues sea con conocimiento. Entonces, por eso es como encenderles un poquito más esa llama del querer ayudar, ¿sí? Em, Aquí hay un último punto en la etapa preventiva que me parece muy interesante porque a veces no lo contemplamos mucho y es ese colaborar y cooperar en los planes de ayuda mutua. En las organizaciones, como lo dije, normalmente deben de tener unos planes de emergencia y cada uno hace lo que tiene con sus recursos. Y son mis recursos, es mi plan de emergencia y yo hago esto y esto y esto. Y a veces no contemplo la posibilidad de ayudar o que me ayuden mis vecinos, mis colegas, las personas que están alrededor, las empresas que tengo alrededor, las oficinas que tengo alrededor, o las mismas unidades residenciales que están alrededor. No contemplo que todos nos podemos ayudar de una manera. Puede que, y aquí me pasa mucho cuando daba asesorías, es que me decían, pero es que yo no voy a invertir en la compra de tales y tales equipos porque esos son muy caros. Sí, claro, listo, no inviertas en ellos. Mira qué tiene tu vecino que te pueda servir y conforma un plan de ayuda mutua para que entre los dos miren a ver que en una situación de emergencia cómo se pueden ayudar, ¿sí? ¿Qué fortalezas tiene él? ¿Qué fortalezas tengo yo? ¿Qué fortalezas tengo yo? ¿Y cómo nos podemos ayudar? Creo que eso hace parte del colaborar y cooperar que está dentro de esa etapa. La etapa de control de los brigadistas, o sea, cuando ya están activos, pues lógicamente dentro de sus responsabilidades está el control de la emergencia con los recursos que se tienen. Y cuando hablo de los recursos que se tienen, estoy hablando de no solo los que tengo, sino como lo dije anteriormente, con los recursos de pronto que me puede disponer mi vecino, que ya me los había puesto a disposición en algún momento, o porque entrenamos juntos y nos capacitamos juntos, o porque yo aprovecho las sesiones en las que ellos hacen descargas para yo ir a también hacer entrenamiento, descarga de extintores, o yo les permito que lo hagan. Entonces, ese control de emergencia de los recursos es muy importante, ¿sí? Prevenir la propagación, y esta es la más importante, y creo que esto responde mucho a a esa primera pregunta que yo hice sobre esa ayuda de estas personas Lego, y es que el objetivo fundamental o principal que debe tener una brigada Lego es el control, es mantener, es no irse más allá, no permitir que esto se magnifique, esto es no permitir que esto se salga de control, ¿sí? Entonces, no hacer de un conato algo mucho más grande. Esa es la función. Lógicamente, si se sale de control, ya no es tu responsabilidad, ya tenemos que esperar la atención y el apoyo y la ayuda de los grupos de socorro. Eh, Reducir los riesgos al tiempo que se controla la emergencia, solicitar si es necesario ayuda externa, pero en esto yo siempre, aunque no hay que alertar por todo, sí es importante que siempre, siempre, a pesar de que sea algo que yo pueda controlar, que es lo que nosotros manejamos como conato, que es lo que yo todavía puedo controlar, que con los recursos que tengo, el conocimiento que tengo, puedo controlar, a pesar de que sea eso, debo siempre levantar la mano, debo coger ese teléfono y llamar y activar esos grupos de socorro. Así yo ya lo haya controlado, así ya se haya mitigado la situación o ya la hayas terminado, debo activar esa ayuda. ¿Por qué? Porque si no lo logro controlar, entonces no voy a esperar a que miremos a ver si sí, miremos a ver si lo logro apagar o no lo logro apagar
o si se empeora o no se empeora, ¿sí? No, hay que activar. Y lógicamente, en ese controlar y esa solicitud de la ayuda, estas brigadas están ahí para hacer ese entrelazar em, esa llegada, en cómo coordinamos esa llegada de esos recursos y esos organismos externos que vienen a apoyarnos. Eso en cuanto a la etapa de control. Ya en la etapa de restablecimiento, porque esto no se termina ahí solamente con el control, sino que debemos hacer un restablecimiento, debemos inspeccionar esas condiciones que se presentaron, mantener siempre la alerta del lugar, mantener alejado un poco el lugar donde se presentó la situación de emergencia, no sabemos si se pueda volver a presentar o a propagar, tomar las medidas correctivas. Y eso tiene que ver con ese análisis situacional, qué pasó, cómo se pudo evitar, que nos puede ayudar a nosotros a evitar más adelante y reforzar claramente nuestros planes de emergencia, porque una vez esta situación se ha presentado, pues esto se debe documentar, ¿sí? En algunos casos encuentro que los planes de emergencia simplemente lo único que actualizan en la portada donde aparece el año de revisión y no se actualizan los procedimientos, pero uno va y mira si se han presentado situaciones en las cuales la brigada ha tenido que participar o actuar o en algunos casos mayores, pues la activación de los grupos de respuesta. Retroalimentación de la operación, cómo nos fue, cómo lo hicimos, qué podemos mejorar, qué nos faltó, qué necesitamos, nos vemos cortos en esta capacitación, necesitamos entrenar más en esto, es que usted no puede levantar cosas, elementos, entonces más bien la próxima vez usted actúe y hagan esto, ¿sí? Toda esa retroalimentación es importante y es sana, dada con siempre pues esas críticas sanas, críticas constructivas y no destructivas que a veces, sí, es que usted no sirve, es que usted, no, sí, esas cosas no nos funcionan dentro de la brigada. Reacondicionamiento de los elementos y equipos utilizados, que tiene que ver con desinfecciones, limpieza, eh, revisar si efectivamente el equipo quedó útil nuevamente. En algunos casos uno ve que reutilizan a veces unos equipos que, pues, que no se debían reutilizar. Bueno, todas esas condiciones me voy a enfocar más como en lo positivo, pero digamos que el revisar cómo quedaron nuestros equipos, hacerle la limpieza, mantener organizado, controlar el inventario, es importante. Y lógicamente hacer una evaluación, un informe y hacer las investigaciones que sean, o participar por lo menos en las investigaciones que sean del caso, para que cuando salga el informe como tal, esto, como lo dije anteriormente, nos ayude en la, digamos que en el mejoramiento de nuestro plan de emergencia. Para la conformación de la brigada es importante, primero, que determinemos las necesidades de por qué debemos conformar una brigada, cómo está conformada mi empresa, qué riesgos tengo, qué localización tengo, ¿sí? Debe tener la alta dirección a conciencia sobre el riesgo, debo tener claro cuáles son las políticas organizacionales y hacia dónde voy a dirigir esas políticas de prevención y desastres, si es que las tienen, si no crearlas, porque encuentro a veces que muchas empresas se conforman solamente con tener la brigada de emergencia y con eso ya tenemos, pero no tenemos comités de emergencias, no tenemos un nivel de jerárquico dentro de la atención de las emergencias, pero sobre todo sobre el diseño de los planes de emergencia, no tenemos ese nivel administrativo. La alta dirección debe tener claramente definidos cuáles son esos objetivos y hacia dónde va a orientar esa organización de las emergencias. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que no puede ser solamente un tema de reaccionar las emergencias, sino de la preparación. Y por eso es importante que los análisis de vulnerabilidad se hagan como deben ser. Esos análisis de vulnerabilidad están orientados siempre a determinar cómo me encuentro yo tan expuesto como organización frente a una situación de amenaza.
y por eso lo veo en diferentes ámbitos, ¿cierto? Esos análisis de vulnerabilidad normalmente los hacemos personas calificadas para poder analizar, identificar y darle una ponderación real a sobre qué tan cercano se pueda o qué tanto se pueda materializar esa amenaza y volverse una emergencia. Entonces, debo analizar la probabilidad de ocurrencia, la factibilidad, los inconvenientes que se pueden llegar a presentar por esa conformación, por esa situación de emergencia. No con esto quiero decir solamente que los análisis de vulnerabilidad o los únicos que deban intervenir en la elaboración de un análisis de vulnerabilidad sea el experto, el que yo contrato, o en nuestro caso acá en Colombia la ARL, o la empresa que yo contraté experta en elaboración de planes de emergencia. No, eso no tiene ningún sentido. Los análisis de vulnerabilidad deben ser colaborativos, porque yo debo escuchar y uno de los puntos que se deben de tener en cuenta son los antecedentes. ¿Ha pasado o no ha pasado esto en algún momento en este lugar, en esta empresa? ¿Han ocurrido estas situaciones? ¿Y quién más que los que han vivido esas situaciones sean los que te cuenten cómo fue, cuándo pasó, cómo actuaron, para que tú puedas ver la factibilidad y la probabilidad mucho más clara en esa situación? Es importante también que en esa fase de conformación que nosotros estamos de nuestra brigada de emergencia, contemos con un reglamento de funcionamiento. Las cosas, todas las organizaciones deben de estar reglamentadas, reguladas como tal, y deben haber unos alcances, se debe contar con un reglamento que claramente debe ir muy alineado a esos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de nosotros acá en Colombia, muy alineado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, la normativa nos exige que tengamos temas de brigadas de emergencia, nos exige que y mide sobre esos puntos para poder evaluar los avances de ese sistema de gestión. Debemos plasmar parámetros bajo los cuales se van a llevar a cabo las funciones de la brigada, qué límites tiene la brigada de emergencia, hasta dónde puede llegar, qué puede hacer. Recordemos que de todas maneras, de una u otra manera, hay unas implicaciones legales en la atención, ¿no? Como tal. El tú atender sin conocimiento, pues te puede traer unas implicaciones. El tener el conocimiento y no atender, te puede traer unas implicaciones. El tener conocimiento y hacerlo mal, te puede traer unas implicaciones. Entonces esos parámetros deben de estar muy estructurados en cuanto no solo en la brigada de emergencia, sino en toda la estructura de emergencias de la organización, porque a veces también encontramos que no es el brigadista el que está haciendo la atención, sino que lo hace el compañero que él ha visto ahí en Discovery y en los otros canales, ha visto ahí cómo hacer, cómo atender una situación de emergencia, entonces pues hace cosas que no deberían hacer o que no se deben hacer desde el ámbito de la primera respuesta, de la primera atención. Y ni siquiera en una atención avanzada a veces se realizan ciertos procedimientos que ellos logran hacer. Entonces, o lo consultaron en YouTube, o lo consultaron por Internet, entonces, no, hay que mantener esos parámetros. Y lógicamente, ese reglamento debe ser aprobado por la alta dirección. En esas fases de la conformación también tenemos que hablar de los equipos y los implementos. A veces las organizaciones se quedan solamente como, yo tengo la brigada y yo los capacito y yo les doy 4 horas al mes para que se capaciten y les doy entrenamiento y les pago para que vayan a una pista y se entrenen, pero a la hora de la verdad no tienen equipos, ni equipos de protección, ni equipos para atender, ni equipos de protección personal, que son también importantísimos para ellos. Y pues como mínimo deben de tener eso para poder atender, que los recursos, los equipos que se tengan, pues si bien es cierto, yo no estoy llamando aquí a la compra de elementos que no son tan o que son supremamente avanzados y como lo decían en las ponencias anteriores, ¿qué sacamos con tener los equipos más avanzados si no los sabemos utilizar? Aquí al contrario, a lo que adolecen es que no tienen equipos con los cuales prestar una atención. Entonces uno ve en empresas donde la actividad operativa y la posibilidad
de lesiones osteomusculares sean muy grandes, pero no tienen férulas, inmovilizadores, no tienen vendas, no tienen, ¿sí? Entonces, hay que ver las necesidades de las empresas, hay que ver los riesgos a los que me estamos exponiendo para saber cuáles serían los equipos más idóneos para eso. Claramente la brigada tampoco lo va a saber. Para eso es el acompañamiento de nosotros como expertos, llámense en ARLs, empresas de capacitación en emergencias, de asesoramiento, que les brindamos, o los mismos distribuidores, que nos pueden orientar sobre cuáles serían los mejores equipos y la mejor dotación que podría tener una brigada. Pero una brigada sin elementos no tiene nada. O sea, nosotros también en la atención prehospitalaria, sin los recursos necesarios, pues no es mucho lo que podríamos hacer si no tuviéramos los recursos que tenemos. En esas fases, ay, perdónenme que se me fue, en esas fases también es importante contemplar la capacitación del personal. Y eso es en lo que yo quiero hacer más énfasis porque no se llama, no quiero dejar esto solamente como es que es la capacitación, es que se encierran 2, 3, 4 horas mensuales, o yo a veces les doy hasta 8 horas en el mes para que se capaciten. Vuelvo y reitero, cuando yo hablo de capacitación del personal, hablo también de entrenamiento, de ejercicios, hablo de esos momentos que sean nutritivos realmente, que no sean momentos de asistencia, que eso es lo que a veces se presenta en los procesos de capacitación. Entonces, ese brigadista que ya tiene un perfil específico y que nosotros debemos identificarlo siempre, como dije, esa primera capacidad que debe tener ese brigadista es la de querer ayudar. Esa es la primera. Después, debe estar bien capacitado, tiene que tener abierta la motivación de aprender constantemente y no tener el sesgo que a veces nos da o se nos pone a nosotros de que yo ya me lo sé, yo ya he asistido todo, todo me lo sé. Siempre siempre hay algo que aprender. Entonces, muy importante el tema de la capacitación. Y acá vemos que una de esas fases de la capacitación del personal nos habla que estas actividades de capacitación, de entrenamiento, deben ser muy acordes a la realidad de las empresas. Y vuelvo a esas pistas de las que yo estaba hablando anteriormente, donde a veces van y nos llevan o llevamos a las personas de una brigada. Entonces, imagínense una oficina de abogados o una oficina netamente administrativa, donde la posibilidad de que haya un incendio muy grande, pues no es tan alta, pero sin embargo, pues yo tengo que tener mi brigada súper bien capacitada, me los llevo a ese entrenamiento y le empiezo a colocar y hacer esos entrenamientos en las pistas con trajes de bomberos y entonces empezamos a hacer manejo de mangueras, chorros y todo, y eso está dentro de su pensum para que usted se pueda graduar como brigadista. No estoy diciendo que no lo deban hacer, claro que lo deben hacer, claro que es bueno que lo conozcan, pero en la realidad tienen el traje de bomberos en la oficina que van a utilizar, o sea que cuando se presente la situación de emergencia, ese brigadista que se entrenó no lo va a hacer porque necesita el traje de bomberos para poder atender. Es como aterrizar las situaciones reales de lo que se me está presentando con el proceso formativo que yo debo tener, ¿sí? Entonces, importante que esa relación de capacitación sea acorde a la situación organizacional, a los riesgos, a las capacidades que tenemos dentro de la empresa. Importante. La asignación de los recursos, discúlpeme, se me está yendo. La asignación de los recursos es otra fase importante que debemos de tener en cuenta en nuestros procesos, discúlpenme, en nuestros procesos de conformación de la brigada. Como lo decía anteriormente, hay que contar con un presupuesto, ¿sí? Hay que tener claro cuál es el presupuesto que vamos a asignar, pero no solamente cuando hablamos de recursos financieros, de recursos, estamos hablando en el ámbito financiero, estamos hablando en los materiales, estamos hablando en lo humano. ¿Qué vamos a contar? ¿Con quiénes vamos a contar? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuánto tiempo vamos a disponer? Todos esos son los recursos que hacen parte de esta fase de asignación de recursos que no tienen por, no,
no debemos dejar de contemplar. Es importante que tengamos en cuenta siempre, siempre que en la conformación, en la elaboración de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante que este punto también quede marcado dentro de ese sistema de gestión. En últimas, y pues para mayor claridad, un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo evita que se presenten accidentes y enfermedades. Y en el tema de emergencias, las brigadas de emergencia están también evitando que se presenten o atendiendo esa manifestación, esa materialización como tal. Por consiguiente, no deben de estar tan desligados esos recursos, esos rubros que se tienen de asignación para brigadas de emergencia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los recursos siempre para la conformación de las brigadas. En los procesos de las brigadas tradicionales, me he encontrado con algunas dificultades. Como les decía yo anteriormente, yo tuve la posibilidad de trabajar como encargado de una empresa en los temas de seguridad y salud en el trabajo, en una no, en varias. Por ser el encargado de seguridad y salud en el trabajo y pues no alejándome de lo que ya había dicho anteriormente, que el tema de emergencias no debería desligarse de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el control de riesgos laborales. Yo pues ser encargado de las brigadas de emergencia. En en esos roles de de capacitación, en esos roles, perdón, de administración de la brigada de emergencia, pues me encontré con muchas dificultades para la conformación, para el mantenimiento, para el entrenamiento de la brigada, eh, pues que ahorita quisiera que también los tuviéramos en cuenta en este momento. Eh, también pasé y les contaba que tuve la oportunidad de, en mi aspecto laboral, de acompañar procesos de formación y capacitación como instructor, asesorar empresas en emergencias, como lo decía Rafael cuando hizo la presentación. Pues he dedicado parte de mi vida laboral a muchos temas de emergencias. Si bien es cierto, no en la forma en como muchos de los que están acá lo hacen en esa atención prehospitalaria como tal, yo me he enfocado más como en el tema de la prevención, me he enfocado más como en el tema de los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero esto, como lo decía, y por qué la importancia de las brigadas empresariales, porque en últimas también es atención prehospitalaria, solo que de un nivel o de un calibre no tan profesional como cada uno de los que están acá participando. Entonces, esa experiencia con las empresas, esa experiencia en mi proceso de capacitación, y después llego a una administradora de riesgos laborales, donde digamos que también vemos este proceso de otra manera y tenemos otras problemáticas en el momento de acompañar a las empresas para las brigadas de emergencia, pues me hace entender o me hace ver esos procesos de formación tradicional de brigadas legal que tenemos. Entonces vamos a hacer como un balance más o menos de cómo funciona ese proceso de formación tradicional de brigadas. La conformación de las brigadas, como lo dije desde el inicio, normalmente son voluntarios, ¿sí? La gran mayoría. Y al ser voluntarios, pues uno esperaría que tuvieran una mayor participación en los procesos de capacitación, pero ahorita les decía que a veces no, esa voluntariedad tampoco es que fuera tan voluntaria, sino que me llevaba o me motivaba a mí esa voluntariedad es porque a los brigadistas a final de año les dan un bono. A los brigadistas les dan un día más de vacaciones. A los brigadistas, pues aquí les dan una dotación especial. Bueno, diferentes cosas que vuelvo y aclaro. No con esto quiero decir que no deban existir esos reconocimientos. Deben existir esos reconocimientos para los brigadistas. Siempre debe haber un reconocimiento para aquellas personas que están prestos a ayudar, que dedican su vida o su tiempo o que dedican al menos un poco de su tiempo a ayudar.
Eso es importantísimo. Reconocer esa vocación me parece importante, pero a veces esa vocación no es tan real por lo que decía. Em, los procesos de certificación para las capacitaciones, eh, perdón, el proceso de certificación para los brigadistas de esas capacitaciones se dan por las horas de asistencia. Entonces, normalmente los procesos de capacitación de brigadas de emergencia certifican es fulanito asistió a 8 horas de capacitación en primeros auxilios, a 5 horas de control del fuego, o participó en una práctica de control del fuego de 12 horas. Y eso es lo que supuestamente te certifica que tú ya eres brigadista. Tú ya esas certificaciones te dan brigadistas. Unos más ambiciosos tienen un proceso de formación y capacitación al interior de las empresas que duran, pueden ser 40 horas como mínimo, diríamos, serían unas horas, digamos que más que suficientes para poder dar procesos de formación y capacitación. Por lo menos acá en Colombia se maneja mucho el tema de las 40 horas como mínimo de procesos de formación y de capacitación, y, pero son por asistencias, ¿sí? Esa asistencia no me garantiza a mí realmente, como lo dije, si no hay procesos de entrenamiento que lo puedan apoyar. La falta de continuidad en los procesos es una dificultad que se presenta mucho en las organizaciones, porque si yo tengo preestablecidos unas fechas de capacitación o entrenamiento o esos momentos como tal de las brigadas, porque no se puede entender que una brigada solamente funcione a punta de capacitaciones, entrenamientos. Una brigada debe funcionar también con reuniones, como lo decíamos, reuniones que se hacen después de una situación de emergencia o reuniones que me permitan a mí analizar casuísticas para yo saber cómo puedo entender o manejar algunas de esas situaciones de emergencia. Entonces, a veces esos tiempos tampoco, a pesar de que se dan, no son respetados. Entonces, y pasa mucho en los temas de producción. Muchos de los que hacen parte de la brigada de pronto están en las áreas de producción y tenemos capacitaciones ya determinadas, en determinadas fechas, en determinados espacios, y llega el momento de la capacitación donde viene el entrenador a dar su capacitación y el brigadista no se lo prestan porque estamos en pleno pico de operación o porque es que ayer nos falló la máquina, ya la arreglaron y tenemos que recuperar el tiempo. Porque es que creo que si alguno de ustedes acá ha tenido la oportunidad de hacer porque a veces hacemos eso también, porque entiendo que la situación da para que tengamos que buscar unas ayudas extras y de pronto también nos enfocamos en dar capacitaciones y asesorías en estos temas y han entrenado, de pronto los han invitado a hacer unos entrenamientos y capacitaciones para brigadas. Creo que no les es ajeno lo que les estoy diciendo y pueden dar fe que lo que estoy diciendo es cierto. A veces los procesos de capacitación se truncan por eso, por esa falta de continuidad en los procesos. Em, Como lo decía anteriormente, los incentivos en los procesos de formación también son pocos. O sea, sí, hay algunas empresas que hacen unos reconocimientos, pero otros no hacen ni reconocimientos. Entonces, el brigadista siente que está ahí porque le toca. Entonces, no da lo mayor de sí para poder apoyar la brigada como tal. Los tiempos asignados a los procesos de formación no son los adecuados. En algunos casos encontré que me daban no, es que necesito que vengas y me des una capacitación de primeros auxilios en 1 hora, en 2 horas, bueno, en 4. Ah, en 4 horas podemos abarcar primeros auxilios realmente como debería ser. Eh, Creo que en 2 horas, ahora digan ustedes en 1 hora, creo que los tiempos asignados a veces para esos procesos de formación no son los adecuados, no son tan, pero también entiendo cuando las empresas tienen una productividad atrasada o tienen que entregar algún proceso o sea, en últimas, esa es su razón de ser, trabajan por lo que, o ganan por lo que están trabajando.
y la brigada no les genera rentabilidad en ese sentido. Y pues por eso entiendo a veces que no los presten, a veces entiendo que no dan mayor tiempo, que no se puedan permitir esos procesos formativos secuenciales ni lineales. eh, lo entiendo, pero entonces hay que buscar otras formas de cómo hacerlo, de cómo nosotros montamos procesos formativos que realmente puedan llegar a ser un gana y gana para todos, ¿sí? Hay una poca progresión de las empresas y los brigadistas en los procesos de formación porque esto solamente se lo dejan al entrenador, en nuestro caso a la ARL, o sea, la ARL tiene que venir a darme la capacitación de brigada, se viene, manda uno a un profesional que dé la capacitación, da la capacitación y la responsabilidad de ese proceso de acompañamiento es del facilitador, del entrenador, de la ARL, de la empresa que está brindando el servicio, pero no hay una apropiación real de ese brigadista de mirar a ver yo a veces, muy pocos casos, pero los hay, sí, los hay, muy pocos casos encontré, disculpen, de brigadistas que hacían procesos de autoformación, brigadistas que hacían de pronto ¿cómo se dice? Unas lecturas previas o que tenían una necesidad de preguntar qué vamos a ver, cómo lo vamos a hacer, cómo podríamos mejorar estas condiciones, ¿sí? Entonces no lo había. Por eso hago esta pregunta y quiero saber desde su rol cuál considera que es el mayor reto para la conformación, mantenimiento y continuidad de una brigada empresarial. Para ustedes que están allá, el que quiera responderme puede abrir su micrófono. Desde su rol, ¿cuál considera que es el mayor reto para la conformación y mantenimiento y continuidad de una brigada empresarial? Buenas tardes nuevamente, Lisandro. Lisandro, te escucho. El mayor reto para la continuidad es la permanencia laboral. Si no hay Ujú. permanencia laboral de un proceso que se ha mantenido de formación, digámoslo así, por antigüedad de los brigadistas voluntarios, se van perdiendo la continuidad de procesos porque nuevamente hay que volver a solicitar quienes quieran participar, quienes quieren conformar, quienes... ¿Se te fue, Lisandro? Sí, es real. Esa continuidad es uno de los mayores retos. Y hay otra cosa dentro de esa continuidad que se presenta mucho, y es, por ejemplo, que a veces empezamos unos procesos con unos brigadistas muy juiciosos, ¿sí? Y ese proceso hace que de pronto, por no tener un buen pensum académico, una organización en la estructura del proceso de formación, hace que de pronto cuando estos brigadistas vienen ya en un proceso de capacitación, pero me vienen unos nuevos por esa rotación que se presenta, pues yo también debo enfocarme a que estos nuevos también aprendan algo nuevo, entonces empiezo a repetir y esto se me vuelve cíclico y esos brigadistas que ya tenían esta capacitación, entonces dicen, yo ya no vuelvo, porque estamos viendo lo mismo y empiezan a ver esos procesos. Entonces, Lisandro, tienes toda la razón, esos procesos son complicadísimos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Bien, nosotros como ARL hemos entendido todas esas situaciones, hemos entendido todas esas problemáticas que se vienen presentando en los procesos de formación y por eso diseñamos un nuevo modelo de capacitación o de formación en brigadas de emergencia, que digamos que la idea es transformar un poco lo que se tiene, pero organizado, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, una de las grandes dificultades que a veces se presentaban es que dependiendo de los procesos o de los encargados de dar la capacitación, él era el que determinaba quién era, en qué nivel se encuentra su brigada. Su brigada se encuentra en un nivel básico porque solo sabe hacer esto. Su brigada se encuentra en un nivel intermedio pues porque ya maneja esto. Ustedes tienen una brigada avanzada porque ya tiene tales equipos. Pero eso era una determinación muy subjetiva. No hay nada objetivo porque no existe como tal una norma que me diga una brigada básica está conformada o tiene
estas características y estas condiciones. Nosotros acá en Colombia tenemos una norma que se acerca un poco a esos niveles, pero es una norma que establece solamente la conformación de brigadas contra incendio, ¿sí? En este caso yo estoy hablando de unas brigadas integrales. Estamos hablando de la integralidad de la atención, no solamente del control del fuego, sino que estamos hablando de temas médicos, de situaciones de salud, estamos hablando de temas de evacuación, en algunos casos de temas de rescate. Entonces, estamos hablando de una integralidad general y esta norma habla, sí, tocando algunos de estos aspectos, porque los toca, no habla sobre la integridad de las brigadas como tal. Entonces, no había un proceso y esto era más subjetivo. O era la misma empresa la que decía, no, es que mi brigada es un nivel intermedio, mi brigada ya está avanzada. No, esto nos dimos cuenta, dijimos, esto lo tenemos que parametrizar nosotros. Y digamos que si nosotros somos los asesores, los formadores, nos atrevimos a organizarlo de esta manera. Por eso, el nuevo modelo que nosotros presentamos a nuestras empresas está conformado por unos niveles básicos, unos niveles intermedios, unos niveles avanzados. En los niveles básicos, el objetivo de ese primer nivel básico es que ese brigadista tenga la capacidad de dar una primera respuesta y activar los sistemas de emergencia. Llámese en control del fuego, en evacuación o en primeros auxilios. Tiene esos conocimientos básicos, tiene esa primera reconocimiento de cuál es la situación, cuál es la emergencia que se está presentando, pero sobre todo activar los sistemas de emergencia. En el nivel intermedio, este brigadista pasa a tener la capacidad de dar una respuesta un poco más activa, dando ya respuestas inmediatas y soluciones con más recursos, como inmovilizaciones, traslados, ¿sí? Interviene un poco más en esa atención prehospitalaria como tal, porque sus recursos son un poco más avanzados. Y en el avanzado como tal, este brigadista debe tener la capacidad de toma de decisiones y lo lleva a que tenga una estructura y un conocimiento tan consolidado por haber pasado por los otros niveles que pueda ser proponente de mejoras en el plan de emergencia. Por consiguiente, en estos niveles toman cursos como por ejemplo cómo elaborar procedimientos operativos normalizados en primeros auxilios, procedimientos operativos normalizados en control del fuego, procedimientos operativos normalizados en evacuación, para poder complementar el plan de emergencia como lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, en ese orden, vamos organizando ya un poco ese modelo de capacitación. Estos niveles permiten que yo haga primero el 1 para poder pasar al 2. Cuando yo haga el 1, debo hacerme una certificación para poder pasar al 2. Es como cuando paso de la primaria al bachillerato acá en Colombia, o como cuando paso de mi educación básica a la educación intermedia, ¿sí? Debo certificarme, debo demostrar que sí. Otra de las cosas que nosotros entendimos era que nosotros no vamos a certificar en nuestro proceso por una asistencia no más, ¿sí? Entonces, por eso, para los niveles anteriormente descritos, nosotros hemos creado unas competencias en cada uno de los niveles. Es decir, que el brigadista que está en un nivel básico debe tener determinadas competencias para poder pasar al siguiente nivel, que es el intermedio. Y a su vez, en el intermedio debe tener determinadas competencias para pasar al avanzado. ¿Cómo determino que tienen las competencias? Porque hago una evaluación de competencias donde yo evalúo la parte teórica del conocimiento que tiene, y por eso hablábamos del ser a hacer, como lo hablábamos anteriormente, desde el principio de la ponencia, y evaluamos también sus competencias prácticas. ¿Cómo responde a esa situación? Entonces ahí integramos esas tres objetivos que habíamos hablado inicialmente. ¿Sí? Entonces, nosotros certificamos por competencias y no por cantidad de horas. Ah, es que yo ya llevo capacitada mi brigada 2 años capacitando en lo mismo y yo ya sé que ellos son básicos, listo. Entonces, presente su evaluación teórica y su evaluación práctica y lo certifico para que pueda avanzar a su otro nivel. Y así sucesivamente lo voy certificando.
Entonces, esto también ayuda a que del interior de las brigadas pueda tener brigadistas en diferentes niveles y ya le da una jerarquización a la brigada, lo que le permite una mejor organización y una mejor estructura a la brigada para poder prestar la atención o hacer la prevención o hacer todo lo que estábamos hablando anteriormente. Le permite a la brigada hacer esto porque ya tengo una estructura y unas jerarquías. Esas jerarquías claramente también generan, ¿cómo le digo? Entusiasmo al brigadista, porque aquel brigadista que acaba de entrar a la brigada y ve al otro brigadista que ya está en otro nivel, pues oiga, yo quiero tener ese rango, llegar a ese escalafón, yo quiero llegar perdónenme, yo quiero también a llegar a ese nivel, ¿sí? Para ese proceso de capacitación y esa formación, nosotros vimos con preocupación lo del tema de las horas, las asistencias, el que a veces no me prestaban a los brigadistas, en lo que habíamos hablado, la apropiación y la identificación de los brigadistas como tal en su proceso de capacitación. Entonces, montamos un modelo híbrido donde tenemos una plataforma educativa donde tenemos todo el contenido teórico, pero damos la parte práctica solamente en entrenamiento, ejercicios prácticos y aclaración de dudas. O sea que cuando llega este profesional, él no viene a dictar una capacitación, sino que en ese momento que aparece el profesional, que a veces son muy reducidos, llegas a hacer entrenamientos, casuísticas, casos, a poner a entrenamiento todo lo que se aprendió. Y es el brigadista el que debe tener la apropiación de su conocimiento de una manera autónoma por medio de la plataforma, ¿sí? También incentivando a los brigadistas, establecimos un rol dentro de ese proceso de capacitación donde los capacitamos como formador de formadores a los que pasen del nivel intermedio y en adelante, donde les vamos a dar esas herramientas para que puedan replicar la información al interior de la empresa. Esto es tener un recurso de un instructor solamente para la empresa, al interior de la empresa, dentro de su brigada de emergencia, replicando toda la información. Porque este formador de formadores replica la información hacia abajo, hacia los niveles más bajos. Es decir, que si yo tengo brigadistas de nivel intermedio, estos brigadistas que tienen ya el curso de formador de formadores van a poder capacitar a los brigadistas del nivel básico y el proceso de formación que nosotros les vamos a brindar lo vamos a enfocar a la brigada de más nivel. Entonces, esto ayuda a que los tiempos se optimicen, los recursos se optimicen y puedan ser mucho mejores los procesos de capacitación. Adicional, que también es un referente y una motivación para el brigadista que está empezando, llega, yo también quiero enseñar y no hay mejor forma de aprender que enseñando. Entonces, por eso, digamos que en nuestro modelo establecimos el formador de formadores. Nuestro modelo de capacitación tiene unas fases. Una fase de diagnóstico inicial donde identificamos si en el nivel que van a empezar tienen las competencias y si no tienen las competencias, entonces sobre esas competencias es que se debe trabajar. La siguiente fase es la de capacitación o apropiación del conocimiento, que como lo dije anteriormente lo hacemos teórico y práctico y se hace sobre las competencias que no se han adquirido. Y cuando ya tengan esas competencias, pues se hace la certificación de competencias. ¿Cuáles son los beneficios que hemos tenido frente a nuestro modelo? Hemos encontrado mayor aumento de participación por el voluntariado, mayor reconocimiento de los brigadistas, disminución de costos, mejora en los procesos de entrenamiento, mejor, se me, que no lo veo, se me fue el otro, mejor aprovechamiento del tiempo de formación, disminución de la deserción y mayor aprovechamiento del proceso formativo. Pero sobre todo, más garantías de que el brigadista es competente. Eso es lo que hemos logrado con nuestro modelo, que es completamente disruptivo, que es completamente diferente a todo lo que se presenta en las diferentes metodologías de capacitación y pues que ahora, digamos, quisimos mostrar en este espacio para demostrar que las brigadas de emergencia LEGO, o brigadas empresariales, con esta clase de conocimiento, pueden ser un gran apoyo y brindar una gran respuesta ante una situación de emergencia. Con esto, pues digamos que finalizamos, no sin antes decirle otra o dejarles otra notica, otra
pensamiento de nuestro gran Hipócrates sobre la función de proteger y desarrollar la salud debe ser incluso superior a la de restaurarla cuando se deteriora, ¿sí? Entonces, con esto, pues, muchas gracias, Rafael. Darte las gracias por la oportunidad de contarles a todos los participantes sobre cómo están conformadas y cómo se conforman nuestras brigadas empresariales y sobre la importancia de tener brigadas empresariales. No sé si alguien tenga alguna pregunta de pronto. Muy bien, mi estimado Andrés. ¿Me escucha? Sí, señor, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto, parece que se me fue el labio un poquito. Muchísimas gracias, la verdad que qué interesante el poder hablar sobre el tema de las brigadas. Tú decías que si era obligatorio, bueno, al menos en nuestro país, en Perú, sí es obligatorio que cada empresa tenga su brigada, ¿no? Su brigada de emergencia, para sismos y para eventos, bueno, que sean, que estén relacionados justamente a la actividad de la naturaleza y el trabajo. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo, Andrés Perdomo, por haber participado en este congreso. No sé si tengan algunas consultas por el chat, pero voy a leer algunos comentarios que me parecen que son importantes. Bueno, a ver, por acá creo que no tengo comentarios, ¿no? Pueden hacer sus comentarios, ¿ah? Por favor, por el chat. Me pregunta Camilo si podemos hacer la presentación. Sí, se va a enviar todas las presentaciones. No se preocupen. Terminado todo el evento, se debe enviar las presentaciones de cada ponencia. Muy bien. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta Claro, dime. con respecto a este aspecto de lo que son formación o lo que son las brigadas de emergencia. Ustedes las regulan a través, o sea, ustedes tienen la ARL, que acá serían nuestras empresas que brindan los seguros complementarios de trabajo de riesgo, ¿no? Más o menos, algo así. Entonces, ¿qué pasa en empresas que no o sea, que no tienen o que no quieren desarrollar justamente esto? Es legal en Colombia, está bajo ley, ¿sí? Sí, señor. Pero ¿qué pasa cuando no cumplen? O sea, cuando ya tú instalas tu brigada de emergencia, pero no se capacitan o no se desarrolla esa brigada. Claro, realmente cuando hay una ley hay unas sanciones, ¿sí? Y el no cumplir con esa ley da unas sanciones. Pero más que eso, es que se materializan esas amenazas y al materializarse, si no hay una capacidad de respuesta pronta, esto puede ser mucho mayor. Y entonces hemos visto casos de empresas acá pequeñas, medianas, donde hace poco, acá creo que menos de un año, tenemos una zona industrial y en esa zona industrial un señor tiene una fábrica de colchones. Y esa fábrica de colchones, pues una empresa como familiar, lógicamente tiene sus trabajadores. No quiero irme a meter tanto en si tenía o no tenía un sistema de gestión, pero probablemente no tenía un plan de respuesta a emergencias. No lo tenía muy claro porque se produce un conato, se prende la fábrica y pues se pierde todo. Es más que la sanción, es mira lo que puedes llegar. O sea, el no poder atender prontamente y controlar la situación de emergencia porque no tienes la capacidad de respuesta, pues puede hacer que pierdas todo lo que en lo que has invertido o todo lo que puede hacer la vida de hecho, el trabajo de muchas personas, ¿no? El sustento de muchas personas. Eso es un poco lo que se preguntaban. Por ejemplo, acá tengo Juan Carlos García, dice, ¿y cómo debería ser una capacitación efectiva para los brigadistas? Entendiendo de que, como usted mencionó, no tienen tiempo para poder formarse. Sí, es por eso yo hablaba de dos cosas, apropiar un poco ese sentimiento de ese brigadista de querer hacer las cosas para que él pueda disponer en algún momento de parte de su tiempo, llamémoslo personal, para que pueda brindarse esa posibilidad de hacerse sus capacitaciones.
Ujú, El modelo que nosotros presentamos, en el modelo que nosotros presentamos y que estamos trabajando en esa plataforma virtual, él tiene procesos autónomos de capacitación. O sea, que toda la parte teórica que la encontramos en todos lados, ¿sí? ok, El tema de anatomía, sobre todas las definiciones de fuego, todo lo que tenemos, lo vamos a encontrar en una plataforma, así como si entráramos a Google y consultáramos. ujú, Aquí lo que vamos a hacer es que ese proceso teórico ya lo va a llevar el apropiado en el momento de la práctica, donde ya tenemos un profesional con una alta experiencia en capacitación que le oriente sobre cómo administrar esa teoría. Y es ahí donde se conjugan los dos tiempos, el que yo coloco y el que la empresa me da, ¿sí? Ahí es donde se hace una muy buena capacitación de brigada. ok. Maritza López, de Paraguay. A ver, ¿qué dice? ¿Por qué algunas empresas en las brigadas no les enseñan la parte práctica? Solamente en la empresa donde yo trabajo, que es una empresa que lleva recaudos, solamente nos enseñan la parte teórica y nos exigen que tengamos una brigada. ¿Está bien así? Me pregunta. No, claramente no. No podemos quedarnos solamente con la parte teórica. Y insistí mucho, tenemos que entrenar, hay que entrenar. Aquellas empresas que de todas maneras, a pesar de todo, dan espacios para los procesos de capacitación y hacen prácticas, hay que hacer entrenamientos. Y así, y de hecho, aquí tenemos estipulado en Colombia unas fechas especiales para hacer unos simulacros. Y lo digo así en ese tono de simulacros porque yo no lo quiero. Normalmente esos simulacros que estamos haciendo los estamos haciendo simulacros de evacuación, que ahí estamos jugando con una palabra que a veces hace que esos ejercicios, como de verdad se deberían de llamar, no Mm, sean tan eficientes, porque cuando yo le estoy diciendo a mi cerebro, vamos a simular, quiere decir que no es real, por consiguiente, él no se activa para poder atender esa situación como debe ser. Entonces, cuando yo estoy diciendo simulacro de evacuación, estoy diciendo que estoy simulando la evacuación y los ejercicios que nosotros hacemos no los simulamos. Todas las personas activan sus alarmas, forman, salen, llegan a un punto de encuentro y eso es real. Entonces, por eso ahí nosotros lo llamamos como ejercicios, pero muy válido que por lo menos tenemos unos espacios que nos permiten a nosotros hacer una simulación de eventos y cómo vamos a reaccionar. Y por eso también hablaba sobre la importancia de que esos eventos al interior de las empresas no se haga solamente con la brigada, sino que la gente también participe en esos eventos, porque en última son ellos las supuestas víctimas en una situación real. muy bien, Andrés. Para concluir, vamos a dar nos han dado algunos comentarios. Dice Camilo García, ¿podemos acceder a la presentación? Claro que sí, Camilo. Samuel Sacramento dice, excelente ponencia que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las brigadas de emergencia en las empresas y su rol vital. También tenemos a Ríos, que nos dice, hablamos de ser buenos brigadistas, buenos paramédicos, etcétera, pero si no tenemos buen material no somos nada. Todo esto se ve en el campo y más aún en la parte física. Camilo también nos dice, es evidente que en papel la empresa cumple, pero la verdad en la preparación solo se encuentra, ¿no?, la experticia dice, adquirida en el simulacro. Nelson Martínez, excelente ponencia, gracias. Nelson Martínez, gracias, nos dice Alejandro Godoy, excelente ponencia, Andrés, mil gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Una excelente ponencia, como dicen nuestros amigos, que están pues bastante atentos a todo lo que estamos desarrollando en nuestro Congreso. Gracias, Andrés. No, Rafael, muchas gracias a ti a la oportunidad de poder compartir estas experiencias con estos grupos de personas tan que de verdad me les quito el sombrero por todo lo que hacen y de verdad agradecer que estos espacios se den porque es una forma de reconocer esta gran labor que se tiene en la atención prehospitalaria y que a veces, y como lo hablamos en algún momento, en Latinoamérica no está tan bien remunerado y reconocido como debería ser. Eh, Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Lástima, no, la cámara no sé, no me funcionó para podernos ver, pero en otra oportunidad.